las vanguardias determinaron o fue algo desencadenante si hablamos de la literatura, la música, la expresión artística, el arte y bueno, en todas las ramas. Dice que hubo una revolución porque las vanguardias, dentro de las vanguardias hay muchas otras corrientes. O sea, hay una corriente que se llama la vanguardia, ¿sí? Pero dentro de esa vanguardia existen muchas más corrientes y por eso es que es tan grande porque abarca aproximadamente 2 siglos, ¿sí? Abarca el siglo XIX y abarca el siglo XX e incluso podemos decir que todavía hay ciertos rezagos de las vanguardias en la actualidad. Antes de hablar de las vanguardias latinoamericanas, porque obviamente eso es lo que nos compete saber, quiénes fueron los autores sobresalientes de las vanguardias latinoamericanas, voy a mencionar acerca de las vanguardias originales. Obviamente, las vanguardias originales tuvieron un lugar donde fueron fundados, tuvieron un origen, ¿sí? Tuvieron un momento en donde surgieron cada una y las vamos a ir conociendo ya casi que al final. Ahí van a estar las fechas de las fechas, ¿sí? Pero antes de conocer esto, debemos de saber el por qué, ¿sí? Todos buscamos el por qué rayos se metió un virus de esta forma y nos está pasmando, pues, nos está afectando, nos está cambiando psicológicamente, fisiológicamente también, ¿verdad? Hay unos que decidimos tener la barba larga, hay otros que se dejan el pelo largo, hay otros que se dan al abandono, hay otros que empiezan a hacer ejercicio porque se ven gorditos, etcétera. Hay hechos importantes por cada cosa y sin duda, jóvenes, esto marcó la diferencia en muchas cosas. Si hablamos en la época actual, así como está sucediendo en esta época actual, también marcó la diferencia en estos años, en los años de 1918 a 1924. Muy bien, permítanme. Hay que salir y volver a entrar. Algo de esta cosa. Muy bien. Entonces, de esta forma hubieron unos hechos importantes políticos, culturales y bélicos y científicos. Mi pregunta es, ¿por qué, si estamos viendo comunicación y lenguaje, por qué hablamos político? ¿Por qué hablamos cultural? ¿Por qué lo vemos bélico? ¿Y por qué científico? O sea, esas no son áreas de interés. Y yo te digo que todas esas áreas de interés cambiaron. Todo eso hizo cambiar la escritura, la literatura, la forma, la concepción de hacer las cosas. No sé ustedes, pero desde que estamos en cuarentena ha evolucionado un montón de cosas. Por ejemplo, ¿quién se iba a pensar de que a principio de año, ¿verdad? Íbamos a estar ¿quién iba a pensar que ahí en enero, nosotros ahí en la clase va a hablar, va a molestar y vamos a estar recibiendo una clase de esta forma? Ustedes ahí en sus casitas, con esa su mala gana de, ay, qué hueva, y yo con esta forma de, chicos, por favor, va. Entonces, ¿quién iba a pensar esto? Cambió la forma de escritura, cambió la forma de interpretación, cambió la forma de pensar, cambió incluso la forma de vivir. Ya llevamos más de 100 días encerrados y definitivamente para que se tengan que establecer conductas, dice que necesitamos 3 semanas para poder hacer lo mismo. Y ya llevamos un montón. Entonces, por eso es que hubieron hechos importantes en ese momento que cambiaron la filosofía de la escritura y la concepción gramatical de la literatura. Y vamos a hablar acerca de los momentos o hechos importantes. En 1918, ¿sí? Hubo una firma de armisticio de la Primera Guerra Mundial. En esa fecha, dada la casualidad, hubo una gripe que se le llamaba la gripe española que mata a 30 millones de personas alrededor del mundo. En el realismo, el contexto histórico precedente y características. Dentro de las vanguardias existe algo que se llama realismo. Y vamos a verlo. ¿Qué es el realismo? Es un movimiento artístico que logró expresarse en la literatura, la música, la pintura y otras disciplinas, logrando su apogeo durante el siglo XIX.
fue el movimiento precursor del naturalismo. Tiene como característica principal el mostrar la realidad de una forma subjetiva, figurativa y apegada a las leyes naturales, por lo que se le llama un movimiento empírico. El realismo lo que basaba era todo lo existente, nada imaginativo. Dice que estas personas, dice que salían de sus casas y se inspiraban por las cosas naturales. Podía ser de un amanecer, podía ser de un anochecer, podía ser de la luna, podía ser de las estrellas, podía ser de las nubes, podía ser de los árboles, etc. Pero media vez fuese real, fuese existente, fuese objetivo, fuese figurativo. ¿Sí? ¿Qué es el realismo literario? Es un movimiento literario que rompe con el romanticismo a mediados del siglo XIX. En el romanticismo, ustedes sabían bien que tenía su base en el sentimiento, ¿verdad? En el pensamiento hacia otra persona o personas, ¿sí? ¿Qué le puso fin al romanticismo? El realismo. Por eso es que ahora se conoce una frase donde dice, yo no soy negativo, yo solo soy realista. Esta frase data desde hace muchos años, jóvenes, y viene de esta concepción, viene de esta idea. Viene de esta idea de que a mí no me va lo romántico, yo soy real, ¿sí? O sea, yo me baso en las cosas que existen. Y por eso es que surge este realismo, porque la gente ya está cansada de tanto pensamiento en sentimientos, en emociones, y quería tomarse algo real, ¿sí? Muchos literatos se valen de la observación del medio ambiente a las personas para crear relatos fieles a la realidad. Rompe con el sentimentalismo del romanticismo y se fija en la realidad individual. Posee gran minuciosidad en la descripción de objetos, personajes y ambientes. Muestran los males y las falencias de la sociedad. O sea, es decir, lo equivocado, lo malo, lo incorrecto que se estaba sucediendo en ese momento, se escribía. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de un contexto histórico, hablamos de que vamos a detallar algunos de los sucesos que definen el contexto histórico. O sea, saben bien qué es el contexto, ¿verdad? Ya habíamos hablado de qué era, cuáles son los elementos de la comunicación. Y cuando hablamos del contexto, hablamos del ambiente, hablamos lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que surgió el realismo? Bueno, en ese momento, en el año de 1789, había una revolución francesa. Ustedes la conocen muy bien porque en estudios sociales se les ha explicado. ¿Cómo puede cambiar esto? Bueno, cambia en todo, porque la Revolución Francesa fue el punto de partida, fue la mecha encendida que condujo a que todos los países luego se quisieran independizar, ¿sí? Si no hubiese existido esta Revolución Francesa, no hubiera habido, bueno, tal vez hubiese habido una independencia, pero no hubiera sido tan desencadenante como esta, ¿verdad? Imagínense, en ese entonces no tenían internet, en ese entonces no tenían wifi, en ese entonces no tenían teléfono, no tenían eso para poder comunicarse. Pero cuando se dio la Revolución Francesa, fue en momentos o en cuestión de momentos, en cuestión de minutos, que se dio y que se enteraron. O sea, imagínense, sucedió en Francia y se enteró, se enteraron aquí en América, imagínense. Entonces, podemos ver de esta forma que fue tan desencadenante y tan determinante de que hubo un cambio, de que hubo un contexto que marcó. Y fue tan fuerte la Revolución Francesa, jóvenes, que incluso es la guía esencial de muchas constituciones, incluyendo la de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque marca el fin del antiguo régimen del monarca, o sea, del rey, y se constituye la primera república Estado-Nación moderno.
finaliza en el año de 1799 con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Bueno. Cambios sociopolíticos. Comienza una explosión demográfica que traerá déficits alimenticios de espacio y de vivienda. Se instala el liberalismo como una doctrina política reinante. La antigua sociedad estamental da paso a la sociedad de clases. A ver, ¿por qué cambio sociopolítico? Porque en ese entonces, si ustedes se dan cuenta, hubieron guerras. Y estas guerras lo que hacen es dar la índole de no sabemos qué hacer, ¿sí? Imagínense que todos nuestros compañeros o que todos los guatemaltecos que somos nosotros, digamos, bueno, como hay mejores condiciones en El Salvador, todos los 18 millones, vámonos a El Salvador, que hay una explosión demográfica. ¿Por qué? Porque todos los guatemaltecos se van a ir a meter a El Salvador, ¿verdad? Obviamente eso va a traer un déficit alimenticio. ¿Por qué? Porque si apenas el país se daba abasto con no sé cuántos millones han de ser, pero han de ser mucho menos, ¿verdad? Yo digo que son como 6 millones por ahí. Imagínense que con 25 millones dentro de un país que no es tan grande, pues. Entonces va a haber déficit de espacio y de vivienda. Entonces, de esta forma, podemos ver que también ocurrió en el pasado, ¿sí? Voy a ir avanzando. Cambios científicos. Se consolida y desarrolla el evolucionismo darwiniano. ¿En qué época existió el realismo? Bueno, donde surgió la teoría de Darwin, ¿verdad? Y las ideas de Comte, porque nacen las ideas del positivismo de la mano de Comte, lo que introduce una nueva corriente filosófica que supera al racionalismo. Vanguardias, cambios históricos y cambios en la cosmovisión. Cuando nos referimos a una cosmovisión, hablamos sobre una concepción fisiológica, psicológica, acerca de la concepción de cómo son creadas las cosas o cómo son hechas las cosas, ¿sí? Como por ejemplo nuestra cosmovisión. Bueno, la cosmovisión de muchos es de que solo tenemos un Dios y que mandó a su hijo, que murió por nosotros, y este Dios creó el universo, creó todo lo que existe. Bueno, esa es mi cosmovisión, ¿sí? Entonces, esa es mi concepción de cómo fueron creadas las cosas y cómo son hechas. Entonces, solo para que tengan un ejemplo de qué es cada cosa. Durante los inicios del siglo XX, algunos sucesos significativos comenzaron a replantear al ser humano como un ser social. Primero, la Guerra Mundial. Segundo, los avances científicos. Tercero, los cambios sociales. Los cambios sociales surgieron la sociedad de clases, una sensación de desorientación, se consolidan los partidos políticos en el mundo. Yo sé que a ustedes también les ha pasado y no estamos en una guerra, pero no se han levantado un día donde han dicho, mamá, papá o abuelo, o como quieran, ¿qué día es hoy? Y es esa sensación de desorientación, no sabemos qué día es, ¿sí? Toda la cuarentena. Y pasa... Ajá, profe, ¿qué pasa si lo preguntamos todos los días? Hay una sensación de desorientación porque hay unos cambios sociales, porque la sociedad está cambiando. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que esta sociedad está teniendo cambios. ¿Por qué? Porque la sociedad, las clases están cambiando. La sensación de desorientación está fuerte, porque nosotros decimos, ¿y ahora qué? O sea, ahora ya no es tan importante el saber qué día es, sino qué es lo que tengo que hacer este día, ¿sí? Como por ejemplo, ya no es, hoy es lunes, hoy me toca que ir, no, sino hoy es lunes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca que hacer? ¿Sí? Entonces, hay una sensación de desorientación porque no captamos esencialmente, porque vivimos encerrados en una casa y muchas veces pasamos desapercibidos de esto. En la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial sucedía lo mismo, pero
era de una forma más grave y más dura. ¿Por qué? Porque ni encerrados se salvaban de no morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían bombas, habían conflictos en la calle, pasaba un tanque y sonaba la alarma y era una situación complicada. Entonces la gente vivía encerrada, tenía problemas alimenticios respecto a que se escaseaba la comida, la gente se iba de unas regiones a otras regiones y en ese momento había conflicto. La gente estaba desorientada, ya no sabía en qué creer, en qué pensar, en qué hacer. Y no sé por qué nos sentimos identificados con esto, ¿sí? Pero es porque yo siempre he mencionado y voy a mencionarlo, es este cambio que está trayendo va a ser determinante para lo que viene en estos tiempos, hablando de la sociedad, hablándole en el desarrollo de las relaciones humanas, incluso de las clases. Si yo fuera el director del Ministerio de Educación, yo establecería que a la semana fueran tres veces a la semana y dos fueran en casa, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que sí se pueden dar clases en casa y sí hay un seguimiento y sí hay trabajo. Es cierto, hay personas que realmente no quieren nada, pero ellos tendrán sus frutos de no hacer nada, ¿sí? Pero el punto es de que podemos ver que ahora sí se puede dar, sí se pueden recibir. Y si ustedes me van a preguntar, profe, ¿vamos a ganar por decreto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos las suficientes herramientas para poder seguir estudiando. Tenemos el Profe, ya me quitó internet. mis sueños, ¿Mande? que ya me desilusionó. Bueno, se los aclaro de una vez para que ustedes no tengan una idea de que vamos a ganar por decreto. ¿Sí? Yo hasta ya lo Entonces, había soñado. sí, no es posible porque tenemos el internet, o sea, yo te diría, mira, va a ser posible si estuviéramos en una región alejada de Quiché o en, no sé, en Petén, ahí debajo de las ruinas, y no hubiera comunicación, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, ahí no hay cómo investigar, a menos de que sea, tráigame una ramita o tráigame una piedra, ¿va? O tome una foto de una piedra, pero de ahí no hay mucho. Pero estamos en la ciudad, la Háganse mayoría una somos selfie con un jaguar. cabal. Y tenemos la tecnología, tenemos las formas, todos tenemos teléfonos, ¿sí? Obviamente, unos lo tenemos para presumir y otros los tenemos para usarlos, ¿verdad? Decidido me voy Entonces, a Petén. Entonces, chicos, el punto de esto es de que esta sociedad está cambiando, ¿sí? Está teniendo sus avances, está teniendo sus formas, sus cambios. Y, y esto va a indicar un cambio. Yo esperaría un cambio, jóvenes. Yo esperaría un cambio tanto en ustedes como en mí, como en la sociedad. Pero bueno, voy a seguir avanzando. Estos cambios producen una transformación en la cosmovisión a nivel mundial. En el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, hubieron consecuencias. El nacionalismo. ¿Por qué? Porque tengo que defender a mi país. Una incertidumbre porque no sabía qué era lo que iba a pasar. El hombre se sentía poderoso por las mismas guerras y la radicalización de las ideas políticas. En las vanguardias se centra la experiencia humana. Existen nuevas formas de hacer arte. Son rupturistas. Hay nuevas ideas. ¿Qué más? En las vanguardias nacen del avant francés, avant-garde, grupo de choques de militares. De ahí se desprende el carácter rupturista de las vanguardias. Existe una sucesión de ismos, movimientos artísticos con características únicas y cualidades nunca antes vistas, como por ejemplo el creacionismo, el cubismo, el imaginismo. Surgen con manifestaciones que aparecen en un contexto marcado por los cambios sociales, ideológicos y políticos, lo que las potencia como medio de expresión y surgen como manifestaciones de un gran impacto social eh, y siguiendo patrones culturales que se alejan mucho del arte tradicional. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de las vanguardias? Bueno, en los poemas y las novelas típicos que existen y hay nuevas características, ¿sí? Eh, También existen nuevas formas literarias como los microcuentos y los métodos de expresión. Hay unas cosas como que en temáticas, o sea,
¿Cuál era la forma? ¿Cómo nosotros sabíamos que eran las vanguardias? Y ahí es donde vamos a saber qué es una vanguardia y qué no. A ver, hablaba sobre la soledad, hablaba sobre la incomprensión, hablaba sobre la carencia de la identidad, una desorientación, un desarraigo, una incertidumbre, un hombre como creador y configurador del mundo, una incomunicación, un individualismo subconsciente e inconsciente. A ver, en ese momento las vanguardias surgían como unas nuevas técnicas de escritura, una enumeración caótica, o sea, del caos, ¿verdad? Una escritura automática, o sea, lo primero que se te venía, eso ibas escribiendo. Una anacronía, una espontaneidad, montaje, superposición de escenarios, diálogo inconexo y multiplicidad de voces. Ahora, hay un libro que todos conocemos, por lo menos de vista, ¿verdad? Que habla específicamente de esto. Habla sobre una guerra donde esta persona estuvo por años encerrado o encerrada para no salir. No podía salir porque si no, los mataban, ¿sí? Esta persona habla sobre la soledad, habla sobre la incomprensión, habla sobre la desorientación, sobre un desarraigo. Y todos conocemos a esta persona, ¿sí? Todos conocemos a esta escritora que de una forma hizo un diario, ¿verdad? Pero nunca sabía, ella no iba a saber que iba a salir como una literatura, como una novela, ¿sí? Para que las demás personas se dieran a entender de que existió eso y qué era lo que sentían las personas en ese momento cuando estaba ocurriendo eso. ¿Alguno de ustedes sabe de qué libro estoy hablando? Sí, profe, el diario de Ana Frank. Muy bien, excelente. Es el diario de Ana Frank. Excelente. Entonces, este diario fue que surgió específicamente en las vanguardias. Entonces, ahí es donde nosotros podemos diferenciar una corriente de otra. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la literatura vanguardista. Ustedes ven ahí dibujos, pero también ven letras, ¿sí? A eso se le llama caligrama, ¿sí? A eso se le llama un caligrama. En la primera, no sé a ustedes, pero para mí, o parece una campanilla o parece una copa, al revés. No sé a ustedes qué les parece. Pero en esa forma de campanilla está escrito un poema, ¿sí? Está escrito una frase. Entonces, eso es un caligrama. En la otra existe una mujer, para mí una persona, una mujer que está al fondo, ¿verdad? Y en el de en medio, no sé qué les parece a ustedes. ¿Qué parece que fuera? A ver. Una fuente. Excelente, ¿sí? Es una fuente. El otro, estamos hablando de un florero. Y el último, ¿qué les parece? Disculpen, chicos. Un palo. Un palo. Yo veo como que fuera la pierna de un animal. No sé a ustedes, pero eso es lo que a mí me parece. ¿Qué parece? Para ustedes, ¿qué parece? Disculpen que me levanté un poquito, pero Una pierna. Una pierna. Bueno, de eso consistían los caligramas, jóvenes. Los caligramas no solo te daban a conocer una escritura, sino también te daban a conocer una imagen, ¿sí? Bueno, los movimientos vanguardistas literarios y sus características generales. Vamos a dejarlo esto aquí. ¿Por qué? Porque ya se me está acabando el tiempo. Y necesitamos que todos nos escribamos. Ahora, profe, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Bueno, les voy a pasar el PDF para que ustedes tengan los movimientos vanguardistas literarios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que separarlos porque tienen... Esto voy a tomar como puntos adicionales. Si en algún momento usted necesita otro punto para poder llegar a tener en ese gusto, alguna duda, háganmela saber.